Listo. Bueno, muchachos, buenas noches. La temática de hoy, la que vamos a tocar, tiene que ver con la evidencia uno de la actividad de aprendizaje 3. Esta actividad de aprendizaje 3 tiene que ver con describir las manifestaciones de energía, explicando las variables que intervienen según el contexto social y productivo. Es decir, que dependiendo de cada situación en la que nos encontremos, debemos poder distinguir ese tipo de manifestaciones de la energía, eh, y asimismo tenemos que conocer también ese tipo de fenómenos físicos que pueden hacer parte de algún proyecto en el que nosotros vayamos a trabajar. Es importante conocer cómo la materia hace parte de nuestra vida diaria, independientemente de que la tengamos cuenta o no, siempre está ahí presente. En la actividad, igual, si ustedes no han presentado la evidencia 2 del video, ¿me pueden confirmar? ¿Ya tienen ustedes la evidencia del video presentada, la evidencia de la actividad 2? Muchachos. Eh, Bueno, Buenas noches. Pues, a ver, bueno, yo estaba validando con la instructora Jacqueline Espinosa, creo. sí, Presentamos como un par de videos, pero pues no recuerdo si es exactamente esta misma actividad. Era un video expositivo, pero no recuerdo exactamente. Creo que, a ver si de pronto la tengo aquí en el telón. Un segundo, por favor. Era GA3, 220, 201, 501. El A4, o sea, esta 200, 201, 501. Sí, AA4, ese es uno de sí, los que se presentó. Y bueno, el que lo presenté. Y el 220, 500, 201, 501 A2. Eh, Creo que, si no estoy mal, lo que sí. pasa es que en algún momento, por temas de socialización en clase con la instructora, se decidió dejar, creo que estas dos evidencias como resumen resumiendo las otras. No, creo que en algún momento, no sé si Alexander está ahí, si él me corrige, pero creo que hemos quedado solamente de presentar estos dos videos y los otros como que se exceptuaban. Ya, sí, pero bueno, de acuerdo a la información, igual, los videos que tú me mencionaste, sí son. El video que yo te estoy preguntando de la actividad 2, si me diste el código ahí, entonces ese sí pertenece. La idea de esos videos es que con eso se evidencie que sí se está comprendiendo la competencia de física referente a las temáticas que estamos tratando. ¿Cuál es la actividad de ahora? Bueno, primero para aclarar, sobre las evidencias que me dices que con la otra instructora, me imagino que en el año anterior quedaron en no presentar o hacer parte de los videos que ya presentaron. Pues la información que tengo hasta ahora es que se deben presentar todas esas evidencias, pero yo envié un correo la semana pasada, informando también sobre los videos que estaban presentando, los que no, y los que estaban pendientes. Quienes estaban con color verde ya los habían presentado, quienes no estaban coloreados ahí, pues era quienes hacían falta. También ahora, pues con esta actividad 3 igual todavía hay un espacio de tiempo para esa actividad 2 para el video que tú ya presentaste. Hay otros compañeros que aún no lo han presentado. Todavía tienen tiempo, pero ya son 2 días nada más para que se acabe el plazo de esa evidencia. Se puede entregar tardía, pero recuerden que si se entrega tardía, pues eso ya incurre en una falta que pues afecta a la nota de esa actividad. Entonces, si no cumple con lo que se pidió, posiblemente pueda tener que hacer correcciones
y el problema es que el tiempo ya no nos acompaña para ponernos al día en todas esas. Nos vamos atrasando, entonces la idea es entregarlas a tiempo. En la clase de hoy nosotros vamos a analizar la temática o a tratar de comprenderla para que se nos sea mucho más sencillo presentar esta actividad 3 que tiene que ver con un informe de laboratorio sobre un ejercicio que ustedes van a realizar y que está también en el material de apoyo. Prácticamente en el material de apoyo está el informe que tienen que realizar, ¿cierto? Esa prueba de laboratorio. No hay de qué preocuparse, no hay que pensar en otros laboratorios ni mucho menos, pero para esta actividad 3, para la actividad 2, si era independiente, era autónomo el trabajo que tenían que hacer. Primero, es importante que tengamos claro acerca de la conversión de unidades de medida. Para ese proceso o para ese informe que tenemos que presentar como evidencia de la actividad 3 de aprendizaje, nos vamos a centrar más que todo en la masa, porque la masa hace parte de ese trabajo que ustedes van a hacer, que ahora lo vamos a mirar y analizar. Entonces, hay que hacer unas conversiones que, como aquí en la imagen se está mostrando, em, cuando usted va a convertir de kilómetros hacia gramos, perdón, kilogramos, de kilogramos hacia gramos, mire que ahí hay un numerito que está indicándonos por 10 por 10 por 10, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que usted simplemente para hacer un ejercicio o un ejemplo, si usted va a convertir 1 kilogramo en gramos, pues mire que si son 3 veces la que va a multiplicar por 10, simplemente le agrega a ese 1 3 ceros a la derecha. Independientemente del número que sea, son 3 ceros a la derecha los que hay que agregarle, ¿cierto? Es decir, si yo quiero convertir 20 kilogramos a gramos, pues le agrego 3 ceros, me quedaría 20.000. Eso quiere decir que son 20.000 gramos, lo que hace parte de 20 kilogramos, cuando convierto de arriba hacia abajo. Ahora, si yo convierto de abajo hacia arriba, es decir, de gramos hacia kilogramos, los ceros no van a la derecha, sino que van a la izquierda, porque ya no tengo que multiplicar, sino que tengo que dividir. Es decir, si yo tengo 1 gramo y lo quiero convertir a kilogramos, simplemente pongo 3 ceros a la izquierda de ese 1 y obviamente al primer cero lo separo con una coma y entonces tengo números decimales 0,001, que sería la equivalencia en gramos a un kilogramo. ¿Ok? De 1 gramo a kilogramo, ¿cierto? Entonces 1 gramo vendría siendo 0,001 kilogramo. ¿Listo? La única que tenemos que tener en cuenta para ese tipo de conversiones es que si multiplico, estoy convirtiendo de mayor a menor en cuanto a las unidades de medida, y si divido, estoy convirtiendo de menor a mayor en cuanto a esas unidades de medida. ¿Listo? Eso para tener en cuenta. Si en caso de que en la explicación ustedes tengan alguna duda o alguna pregunta, simplemente levanta la mano y que con gusto se le pues, escucha la participación. Bueno, quiero mostrarles entonces, un segundo, de qué es que trata el trabajo que tenemos que presentar ahora. Listo. Entonces, si yo me voy a Territorium y abro el espacio o navego a través de ese contenido a la guía de aprendizaje,
Yo voy a acceder directamente. Un segundito. Acá. La guía de aprendizaje. Y entonces, miren que el numerito que está en la presentación, cuando ustedes se unieron a la clase, al iniciar este video, está identificando la actividad de aprendizaje que ustedes deben presentar para esta ocasión, ¿cierto? Describir las manifestaciones de la energía, explicando las variables que intervienen según el contexto social y productivo. Quiero que tengan claro eso de las variables que entran en el contexto social y productivo, porque de verdad que se nos va a facilitar mucho presentar esas evidencias. Asimismo, el video, si no, aún no lo han presentado, con esto que vamos a tocar hoy en la clase, creo que va a quedar más que claro y en cualquiera de las situaciones que ustedes se encuentren van a identificar dónde está ese fenómeno de la física que estamos estudiando para esta ocasión y seguro lo van a presentar sin problema, ese video. Estamos hablando de la actividad 2. ¿Listo? Bueno, ¿qué dice acá? Dice que esta actividad se centra en describir y explicar las manifestaciones de la energía según el comportamiento de las variables que intervienen en los fenómenos físicos de un contexto social y productivo. Nos informa también que pues para el desarrollo de esta actividad, lo que tenemos que hacer es tener claro el material que ya se ha indicado en otras clases, que es la ciencia de las cosas. Bueno, segundito, activo la cámara. Bueno, ahora sí, estamos acá sobre las evidencias. Dice, a continuación se describen las acciones y la correspondiente evidencia que forma la actividad de aprendizaje, que es un informe de laboratorio. ¿De qué trata ese informe de laboratorio? La importancia de la conservación de la energía en un sistema permite hacer de manera eficiente el uso y aprovechamiento de esta, acudiendo a soluciones alternativas, creativas, que apoyan a reducir el impacto en el medio ambiente, contando con recursos energéticos por mayor tiempo. La energía de un sistema puede cambiar de forma, pero si la energía se conserva, debe seguir siendo la misma. Es probable que se encuentren sistemas que contienen energía cinética, energía potencial gravitacional, energía potencial elástica, energía térmica, y en los documentos del programa se encuentra el anexo del informe de laboratorio en el que se describe cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción. Ahora, para este tipo de energías que nos están mencionando aquí, la cinética, la gravitacional, la potencial elástica y la térmica, ahora pues preparé un video corto y asimismo pues les voy a informar el canal de YouTube en donde ustedes lo pueden encontrar. No es un canal que las personas, cualquier persona lo crea, sino que es un canal serio, es un canal educativo que tiene muy buen material para cuando ustedes necesiten consultar algo, otras situaciones o algo, otros conceptos, también pueden hacer uso de ese canal y buscar lo que ustedes necesitan ahí. Bueno, dice acá entonces que en esta evidencia debe efectuar cálculos y análisis físicos de la conservación de la energía y al finalizar deberá presentar un informe de laboratorio en el que evidencie la preparación de los materiales, equipos, sistemas, inconvenientes, soluciones, procedimientos y materiales que fueron usados para el análisis. Entonces miren que para eso que dice acá, efectuar cálculos,
es que yo hice primero con ustedes la explicación de eso de las conversiones y que le hice énfasis a la masa, porque la masa tiene mucho que ver con ese informe de laboratorio que ustedes deben presentar. Miren que aquí hay unas recomendaciones también en la guía. Dice que tenga en cuenta los tipos de energía, los parámetros y sus variables. También que realice un cuadro comparativo entre las energías cinéticas, la potencial, la eléctrica, la térmica, la eólica, la solar y entre otras que conozca o las que también están ahí en el material o las que vamos a mostrar acá, que si usted quiere puede volver a ver ese video a través del canal de YouTube o a través de este video cuando ya se suba a la plataforma el día de mañana. Mencione cómo se transforman esas energías, que también nos va a quedar más que claro con la clase de hoy. Un listado de parámetros físicos. Seleccione 3 parámetros del listado para realizar el análisis. Seleccione los materiales y miren que los materiales también ya están en ese anexo de la evidencia que deben presentar. ¿Listo? Entonces ya no tiene que seleccionar materiales o elementos porque ya están ahí en ese anexo cuáles son los materiales. Solo hay que conseguirlos. No es difícil de conseguirlos tampoco porque son cosas sencillas, cosas fáciles de conseguir. Registre en un diagrama las recomendaciones para el análisis. Entonces, dice que el alistamiento de los elementos, las observaciones antes del experimento y al final y las conclusiones. Seleccione los materiales que son los insumos o instrumentos, también ya están dados ahí en el anexo. Y realice mediante la lista de chequeo el alistamiento de los materiales. Realice el ajuste de los instrumentos. Para esa evidencia, pues, se pide que haga cierto tipo de estructura, y entonces a eso hace referencia acá cuando dice que evidencie el ajustamiento de los materiales. Realice el ajuste de los instrumentos. Bueno, ahora sí, al menos 3 pruebas también ya están dadas en ese anexo y los procedimientos de acuerdo a los parámetros. Entonces, ¿qué es importante aquí? Mire que dice que los tipos de energía, parámetros y sus variables es la primera recomendación. No tenemos que hacer ninguna investigación aparte de lo que ya conocemos o aparte de lo que ya hemos visto, ¿cierto? O aparte de lo que aquí mismo en la guía se nos está nombrando. Miren que acá nos habla de los tipos de energía. Cinética, potencial gravitacional, potencial elástica, térmica, entre otras. La dinámica, la cinemática, todas las que hemos visto ahí en ese material de apoyo de la ciencia de las cosas. Ahora, entonces ya no hay que consultar esos tipos de energía porque ya los conozco. Parámetros. Para los parámetros eh, son ese tipo de instrumentos que nos van a ayudar a nosotros a hacer los cálculos que nos piden en ese laboratorio. ¿Cuáles son esos parámetros? La tensión, la conocemos nosotros como voltaje y se mide en voltios, ¿cierto? La corriente, que nosotros, o intensidad de corriente, también la llamamos, ¿cierto? Que son los amperios, que tiene que ver también cuando yo tengo un cargador de celular normalito, trabaja a cierta cantidad de amperios. Si yo compro o tengo un cargador carga rápida, también ustedes pueden hacer la comparación ahí, miren, ¿cierto? Verifique los amperios a los que trabaja un cargador normal a un cargador carga rápida. Entonces es mucho mayor y por eso es carga rápida. Entonces los amperios son la intensidad de corriente o la corriente, ¿cierto? Y la otra, perdón, la última no, la potencia, ¿cierto? La potencia viene representada por vatios, no por voltios. Y la potencia es lo que se consume, lo que consumen nuestros
aparatos eléctricos para poder funcionar, ¿cierto? Tiene que ver el voltaje, tiene que ver el amperaje, pero el voltaje y el amperaje no se consumen. Lo que se consume son los vatios. Y de ahí que en nuestro medidor de energía o en nuestro recibo de energía nos aparezca el consumo del mes en kilovatio por hora, ¿cierto? Porque ahí está la explicación de que kilovatio o vatio es lo que se consume. Lo que consume un electrodoméstico, lo que consume un celular, lo que consume un televisor, lo que consume una nevera. Todo aparato eléctrico consume vatios, ¿cierto? Bueno, y la otro parámetro que viene siendo la energía que ya se consume, que no son solo los vatios, sino los vatios por hora, lo acabé de explicar, ¿cierto? Vatios es lo que hace funcionar y pues lo que se consume son vatios por hora o kilovatios por hora, como viene en nuestro em, recibo de energía, para tener un claro ejemplo. Ahora sí, en ese, cuando yo accedo, miren que si yo accedo, ahí me pide iniciar sesión. Cuando yo accedo a ese material y me voy a la guía de aprendizaje, bajo hasta la identificación inicial. Miren, aquí está. GA3, que estamos haciendo referencia a la actividad de proyecto 3. Tengamos en cuenta los últimos 4 números, que son 1501 y la actividad 3. Si yo le doy clic ahí, accedo a esta página que me está mostrando la evidencia que yo debo presentar. Si nos vamos acá, perdón, bajemos acá. Dice, haga clic para acceder al recurso educativo. Si yo hago clic, déjame un segundo, porque no he iniciado sesión. O se cerró la sesión. Déjame un segundo y ya. Vámonos acá. Entremos aquí al contenido del curso. Listo. Entonces estábamos diciendo que estamos en la fase de planeación, actividad de proyecto 3, y nos vamos a la guía de aprendizaje. Fijémonos en los últimos 4 números, 1501, actividad 3. Ahora sí, accedamos. Clic aquí para acceder al instrumento de evaluación y o anexo, ¿cierto? Entonces, vámonos al anexo, lo descargamos y miren que aquí yo tengo, ay, perdón, ya les comparto la pantalla, ¿no? Listo, ahí. Miren que yo ya descargué ese material y cuando abro la carpeta, ahí aparece algo que dice anexo informe de laboratorio. Si yo abro ese anexo, ahí es donde yo voy a encontrar todo eso que se menciona en la guía, que seleccione materiales, que seleccione eh, la prueba, que seleccione, aquí ya está explicado todo lo que usted tiene que hacer de laboratorio, no tiene que seleccionar nada. ¿Listo? Tiene que tener en cuenta esta parte acá. Las recomendaciones para desarrollar la práctica de laboratorio. Dice que tenga presente
un preinforme escrito o impreso, teniendo en cuenta lo que se pide ahí en la guía antes, ¿cierto? Las explicaciones, las comparaciones, la tabla comparativa de los tipos de energía, eso de que cuáles son los tipos de energía, cuáles son los parámetros y cuáles son las variables. Ah, perdón, no hablamos sobre las variables, ¿cierto? Expliqué los parámetros, más no las variables. Cuando hablamos de variables que hacen parte de esa energía que se nos presenta en cualquier tipo, estamos hablando tanto de la masa como de la aceleración gravitacional y como de la altura. Ahí nosotros estamos hablando ya de las variables que hacen parte de la transformación de esa energía. ¿Listo? Bueno, entonces miren que también se recomiendan unos laboratorios que usted puede encontrar en Internet, ¿cierto? Que es Cloud Labs o el laboratorio virtual del SENA, ¿sí? Y miren que aquí está el ejemplo de una práctica de laboratorio, que usted puede realizar exactamente la misma. No hay que seleccionar nada más. Entonces, en la evidencia se le pide materiales. Mire, que seleccione materiales, ya están seleccionados. Que seleccione instrumentos, ya están seleccionados. Que describa el experimento, ya está descrito. Lo que usted tiene que hacer es demostrarlo con la práctica. ¿Listo? Mire que dice que pese a que el objeto, que es un carrito o pelota, porque acá en los materiales nos está diciendo que es el carrito, puede valerse de algún vecino relojero que tenga, eh, perdón, pese el carrito y usted puede valerse de algún vecino que tenga una gramera, un carro de esos plásticos sencillos, no es un carro pues, de esos costosos tampoco, sino un carro sencillo. Lo importante es que giren las rueditas. Y entonces usted lo va a pesar. Esa pesa, dependiendo de su configuración, le va a dar el peso en gramos o en kilogramos. Y de ahí la idea de que tengamos claro cómo es eso de la conversión, ¿cierto? Vamos a hacer el montaje, ¿cierto? Del laboratorio en donde yo voy a probar eso de las fuerzas que hacen parte del movimiento que realiza ese carrito, ¿cierto? Que dice, mire que tómela una lámina de cartón, apóyela en un objeto, puede ser un libro, es decir, la lámina tiene que estar de un lado más alto que del otro, puede ser un libro de manera que quede a una altura, la cual va a medir con un instrumento de medida. El instrumento de medida puede ser una regla, no tiene que ser un método. Coloque el objeto en la parte superior de la lámina de cartón, sosténgalo apoyando su dedo sobre él, levante el dedo y déjelo caer. Entonces, como usted tiene el carrito en un desnivel y cuando lo suelta, el carro rueda. Ahora sí dice que mida la longitud desde el objeto hasta la base de la rampa y tome el tiempo desde que libera el objeto hasta que se detiene. Esa es la prueba de laboratorio. La altura, el tiempo y la distancia. ¿Cierto? Ahí de qué estamos hablando, de las variables que hacen parte de ese informe de laboratorio o práctica de laboratorio. Ahora sí, con esos datos, el peso, la longitud, la altura y la velocidad, ¿qué voy a determinar? Energía del sistema, la velocidad del objeto por la conservación de la energía y la velocidad del objeto por la cinemática translacional. Repita el experimento aplicando una fuerza, tome el tiempo en el que se detiene el objeto y la longitud desde el punto de partida hasta donde se detuvo y halle la fuerza ejercida en ese objeto. Para eso hay unas fórmulas matemáticas que si usted ha revisado el material debe conocerlas o de lo contrario, ahora también les voy a mostrar unos videos cortos para que nos quede más claro eso. Ahora sí, vámonos entonces acá a ese material que yo le digo que visualice o que revise en caso de que no lo haya revisado, aunque me imagino que ya. No le prestemos atención a la primera parte de la física, sino de la cinemática, sino que busquemos
eso que nos menciona ahí en el ejercicio, la ley de la gravitación universal. ¿Qué dice de la ley de la gravitación universal? Dice, esta ley de Newton realiza, en esta ley, perdón, Newton relaciona la fuerza de gravedad con el peso, indicando que ésta depende de la fuerza con la que se atraen los cuerpos. De ahí que ya le vaya dando yo sentido a ese ejercicio en el que tengo que detener un dedo, con el dedo el carrito y luego soltarlo. Estoy aplicando una fuerza a una altura y eso va a causar una energía cinética que va a hacer que el carro, por la fuerza de la gravedad, se deslice, se desplace. También ahí nos está informando o nos habla o nos muestra un libro al que yo pueda acceder desde el enlace en la biblioteca del SENA. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué quiero yo? Si usted está interesado, puede verlo perfectamente ese libro. La página o desde la página en la que usted tiene que tener en cuenta la explicación de ese libro es desde la 198. Desde la 198, desplácese hacia abajo. En esa unidad 6 está lo que usted debe saber o conocer para entender bien ese ejercicio o esa evidencia que debe presentar. Pero si no quiere leer el libro, si no tiene tiempo, pues entonces préstele atención a estos dos videos que yo le voy a mostrar. Deme un segundito. Y con eso nos va a quedar más que claro. Nos va a quedar más que claro eh, el ejercicio que tengo que realizar. Préstenle atención. Perdón. Ahí. Profe, no se oye el video, o no sé si sea solo yo. No, no hay audio. ¿No? Deme un segundo. Mm, Voy a frenar o mejor, apagar, ¿no? Mío. Voy a compartirles toda mi pantalla y me confirman si escuchan, por favor. Ahí sí. No se escucha. Caramba. Deme un segundito, verifico acá qué es lo que está pasando.
Bueno, me confirman, porfa. Ahí. Halley y sobre todo Robert Hooke formular leyes que Sí, explican ya tanto ahora el sí. movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero veamos las 3 leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta, a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas 4 leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado a humanos a la Luna.
Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Curiosamente, si te gustó este video... Bueno, como nos podemos dar cuenta, miren que el canal se llama Curiosamente ahí en YouTube. Entonces, si usted pone ahí las 3 leyes de Newton, curiosamente le va a salir el video. No es necesario que yo le tenga que compartir un enlace para que vuelva a repetir el video en caso de que quiera verlo más claro o que tenga algo que retroalimentar. Ahí mismo, en ese canal, nos presentan otro video que es importante que ustedes miren y que tengan claro. Miren que en el video anterior hace prácticamente un ejercicio con el carrito también, para explicarnos el desplazamiento, la fuerza, esos tipos de fuerza que hacen parte de ese desplazamiento de ese carrito. Y es lo mismo que usted tiene que hacer en ese laboratorio que está explicado ahí en el anexo. Ahora sí, miremos este video sobre la termodinámica, que también es pues, importante y es chévere porque creo que con esto nos queda bastante claro, aparte de los ejemplos que da, que también yo puedo demostrarlos eh, en mi casa, no es difícil, y poder pues, presentar esas evidencias que se les han pedido. Veámoslo. ¿En qué se parecen una sopa enfriándose en tu mesa y el motor de un automóvil? Seguro que ya sabes porque ya viste el título del video. Hoy hablaremos de estos principios útiles en física, ingeniería, química y biología y que explican desde el mecanismo de una gigantesca locomotora hasta la función de la microscópica mitocondria y todos los procesos donde haya intercambio de energía. Así es. Bueno, muchachos, ¿ahí están viendo bien o amplío un poquito más el video? ¿Se ve bien? Listo, continuamos viendo entonces. Lo que todas esas cosas tienen en común son las leyes de la termodinámica. Una explicación sencilla. Por cierto, ¿en qué se parece? Gracias a Marisol del canal Pasos por Ingeniería por ayudarnos con el contenido de este video. Visita su canal, te dejamos links en la descripción. Las primeras máquinas de vapor se inventaron en el siglo XVIII y desde el principio sus inventores se preocuparon por cómo hacerlas más eficientes, es decir, cómo lograr que hicieran más trabajo con menos energía. Varios científicos enfrentaron el reto. En el siglo XIX, Sadi Carnot estableció el principio que se convertiría en la segunda ley. Luego, Rudolf Clausius y William Thomson, célebremente conocido como Lord Kelvin, enunciaron la primera y definieron la segunda, e hicieron contribuciones significativas que sentaron las bases para el desarrollo de la tercera ley que definió Walter Nernst, ya entrado el siglo XX. Finalmente se añadió la ley cero, que serviría de base a las demás. Así, de la mano de la revolución industrial, surgió la disciplina de la termodinámica. Por cierto, en griego, termos significa caliente y dynamis, fuerza, poder o capacidad. Para entender qué dicen cada una de estas leyes, primero conviene explicar qué son la temperatura, la energía térmica y el calor, que suenan parecido, pero son cosas muy diferentes. Todos los objetos están formados por átomos y moléculas, y aunque los veas ahí muy quietecitos, en realidad sus moléculas están en constante movimiento, empujándose unas a otras como niños revoltosos. Unos quizás son más revoltosos que otros, pero podemos sacar un promedio de la energía cinética que tienen las partículas. A ese promedio le llamamos temperatura, y es lo que podemos medir con un termómetro. Ahora bien, si sumamos la energía de todas las partículas del objeto, obtenemos un total al que llamamos energía térmica. Entonces, dos objetos pueden tener la misma temperatura, pero si uno es más grande, tendrá más energía térmica simplemente porque tiene más partículas en movimiento. Por último,
Si tocas ese objeto y tiene mayor temperatura que tú, sus partículas revoltosas empujarán a tus partículas. A esa transferencia de energía térmica la denominamos calor. ¡Auch! La temperatura se mide en grados como Celsius, Fahrenheit o Kelvin. La energía térmica en joules y el calor también en joules o calorías. Un par de definiciones más. Por sistema entenderemos una región o fragmento del universo que estamos examinando. Puede ser un objeto o una colección de objetos. Su entorno es lo que lo rodea. Técnicamente, el resto del universo. Si el sistema permite flujo de calor hacia o desde el entorno, se dice que tiene paredes diatérmicas. Si no lo permite, sus fronteras son adiabáticas, aunque en la realidad no existen las paredes adiabáticas perfectas. Ahora sí, veamos las 4 leyes. Ley 0, equilibrio térmico. Es el principio más fundamental. El equilibrio térmico se refiere a la igualdad de temperaturas de manera que no hay intercambio de calor. La ley dice que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces esos dos sistemas están en equilibrio térmico entre ellos. Si el objeto A está en equilibrio con el objeto B y B está en equilibrio con C, entonces A está en equilibrio térmico con C. Quizás suene muy obvio, pero este principio hace evidente que si dos objetos están en equilibrio térmico con sendos termómetros y estos muestran la misma temperatura, los objetos estarán en equilibrio térmico entre ellos aunque no estén en contacto. Esto establece a la temperatura como el indicador de equilibrio térmico, lo que posibilita todas las mediciones y obtención de datos que se hacen en un laboratorio de termodinámica. Primera ley, conservación de la energía. A partir del principio de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, se deduce que la energía térmica puede transformarse en otras formas de energía y viceversa, y por lo tanto, producir trabajo. Imagina el cilindro de la máquina de vapor más básica. Al introducirle energía térmica, el agua se transforma en vapor y ocupa un volumen mayor, lo que hace que se mueva el pistón. El calor ha producido trabajo. Este trabajo se puede utilizar para desplazar cargas como lo que hace una locomotora, por ejemplo. Si representamos la transferencia de calor con la letra Q, la energía interna con U y el trabajo con W, tenemos que delta Q es igual a delta U más delta W. O sea que el calor transferido es igual al cambio de la energía interna más el trabajo realizado. O lo que es lo mismo, el cambio en la energía interna es igual al calor que se transfirió hacia o desde el sistema menos la energía que requirió el trabajo realizado. Todo medido en la misma unidad. Por ejemplo, joules. Dato importante, si el calor es absorbido por el sistema, Q será positiva. Y si realiza trabajo, W es positivo. Si en cambio el trabajo se realiza sobre el sistema, W será negativo. Y si el sistema pierde calor, Q será negativa. Si en el sistema el volumen permanece constante, pero la temperatura y la presión cambian, se dice que el proceso es isovolumétrico y no produce ni recibe trabajo. Un calorímetro funciona de manera isovolumétrica. Si lo que se mantiene constante es la temperatura y lo que cambia es el volumen y la presión, o sea, todo el calor se convierte en trabajo, el proceso es isotérmico. Un motor ideal sería isotérmico y si la presión permanece constante, pero la temperatura y el volumen cambian, el proceso es isobárico. Un calentador de agua aplica un proceso isobárico. Segunda ley, entropía. Ninguna máquina o sistema puede tener un 100% de eficiencia. O sea, no es posible convertir toda la energía en trabajo, porque parte de la energía se convierte en sonido y la fricción vuelve a convertir la energía cinética en calor, lo que hace que el sistema pierda energía hacia el entorno. La entropía se puede entender como el desorden y representa esta inevitable
de pérdida de la capacidad de convertir calor en trabajo. Otra manera de expresarlo es: el calor siempre fluye de las regiones de mayor temperatura hacia las de menor temperatura, y nunca al revés. Un plato de sopa caliente se enfriará si se deja a temperatura ambiente, calentando levemente sus alrededores. Aunque haga calor, la energía nunca pasará del aire a la sopa si la sopa está más caliente, y el agua de un vaso le pasará su calor al cubo de hielo en su interior, calentando el hielo y enfriándose ella, y no al revés. De la misma manera en que una gota de tinta se dispersa en el agua y es prácticamente imposible que vuelva a juntarse toda en el mismo punto. Un sistema puede disminuir la entropía a nivel local, pero siempre a costa de aumentar la entropía en su entorno. Un ser vivo crea orden en su cuerpo, aumentando el desorden a su alrededor, lo que significa que la entropía siempre aumentará en el universo como totalidad. La entropía es una idea compleja. Si quieres saber más sobre ella, hace tiempo hicimos un video explicando este concepto y si puede significar la destrucción del universo. ¡Corre a verlo! Bueno, primero termina este. Tercera ley, el cero absoluto. ¿Recuerdas que imaginamos a los átomos y moléculas como chiquillos revoltosos? Pues la tercera ley estipula que literalmente no se pueden quedar quietos. Cuando baja la temperatura de un sistema, la energía, el movimiento de las moléculas, también baja. Si se quedaran completamente quietas, diríamos que alcanzan el cero absoluto, cero energía. Pero el cero absoluto solo existe en la teoría. En la práctica, el movimiento nunca se detiene. La tercera ley dice: es imposible bajar la temperatura de cualquier sistema a cero absoluto en un número finito de pasos. Por eso se dice que el cero absoluto es teórico, porque teóricamente se podría lograr con una cantidad infinita de procesos. En el mundo físico, las cosas más frías que te puedes imaginar todavía se mueven bastante. En el espacio existe la nebulosa de Boomerang, que está a más o menos 272 grados Celsius bajo cero, lo que equivale a 1 Kelvin. Segundos, pero nunca se ha logrado el cero absoluto. Esta es otra forma de enunciar la ley. La entropía de una sustancia cristalina a temperatura cero absoluto sería igual a cero. Y como no puede haber materia sin energía, esto es imposible. ¿O no? Las leyes de la termodinámica son esenciales no solo para nuestra comprensión del mundo, sino también para muchas aplicaciones tecnológicas. Todo tipo de motores y generadores de energía eléctrica las aplican, incluyendo los nucleares o los de energías renovables, y también los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Además, son útiles para entender a nivel físico la conversión de energía lumínica en energía química que realizan las plantas, o la producción de energía en las células animales que realizan las mitocondrias. Incluso tiene implicaciones filosóficas relacionadas con el origen y el destino del universo. Curiosamente. Bueno, entonces, sí me están escuchando. Miren que es importante entonces entender eso de la fuerza gravitacional y eso de la transformación de la energía. ¿Por qué se transforma? Algo que tenemos que resaltar de este video, que nos explica lo que es la temperatura, lo que es la energía térmica y lo que es el calor, ¿cierto? Temperatura son solo las moléculas en movimiento. La energía térmica viene siendo la suma de esas moléculas. Y el calor viene siendo la transferencia de esas moléculas. Tres cosas diferentes. ¿Ven? Ahora, nos habló algo así del equilibrio, ¿cierto? Entonces, cuando dos objetos tienen equilibrio térmico, pues no va a haber transferencia de energía. Entonces, a eso se le llama equilibrio térmico. No hay intercambio de calor, entendiendo que el calor es la transferencia de las moléculas. Si dos objetos están a la misma temperatura,
Ni el uno va a afectar al otro, ni el otro afecta al otro, ¿cierto? Pero entonces, algo importante aquí, eso de que la energía térmica se transforma y produce trabajo. ¿Ven? Y ahí es donde nos presentaban ahorita los videos del vapor, del tren, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es energía térmica que está produciendo trabajo. Algo importante, el calor, algo que dijo importante ahí, el calor se transfiere de mayor a menor. Entonces, esa es la explicación de que si mi dedo está a una temperatura al clima o más fría, ¿y por qué cuando toco algo caliente me quemo? Porque la energía o el calor se transfiere de mayor a menor. Si toco algo caliente y mi dedo está frío, pues obviamente se transfiere de allá hacia acá. Una explicación de que se puede quemar algo, ¿cierto? La otra explicación, el ejemplo del hielo. Si yo pongo un cubo de hielo en un vaso de agua, el cubo de hielo tiene una energía mayor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Perdón, el agua tiene un calor mayor que el hielo, porque el hielo está más frío. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua transfiere su calor o su energía térmica al hielo y el hielo se derrite, ¿cierto? La explicación física de por qué se derrite el hielo. Porque no hay un equilibrio y se transfiere de mayor a menor esa energía térmica, ¿cierto? Otro ejemplo, no solamente el hielo. Si yo tengo agua hervida o agua hirviendo, la saco Primero, miren que un ejemplo. ¿Por qué hierve el agua? Porque el calor o la energía térmica de la estufa se está transfiriendo hacia la olla que contiene el agua. El agua empieza a cambiar su calor y esas moléculas en movimiento en el agua sí se pueden notar. Por eso el agua empieza como a mostrar burbujas. Otro ejemplo, mire, de transformación del calor. Muchachos, pues creo que con eso es suficiente y creo que está claro ese tipo de conceptos que tenemos que tener entendidos para poder desarrollar esa evidencia que tenemos que presentar. Entonces, la idea, muchachos, es que pues no esperemos a que sea el último momento para presentar esas evidencias, sino que pues con el tiempo que tenemos, y miren que hay situaciones que comúnmente vivimos nosotros que podemos grabar y podemos explicar esas cosas. El ejercicio de laboratorio ya está en el anexo, qué es lo que tiene que hacer, qué es los materiales que tiene que conseguir y cómo lo tiene que hacer. La explicación de cómo yo hago esas conversiones o esos cálculos también se la di ahorita. ¿Por qué? Porque simplemente necesitamos nosotros transformar de cierta unidad a una mayor o menor para poder hacer los cálculos. No es más, muchachos. Y tener en cuenta eso de despejar fórmulas. Eso sí es importante que tengan en cuenta. Así como yo aprendí, así como nos explicaron en nuestra escuela, que cuando pasa un número está multiplicando, al otro lado pasa a dividir, que cuando está en un lado sumando, al otro pasa a restar. Solo eso tengo que tener en cuenta para poder desarrollar ese trabajo que tengo que realizar en el informe o esos cálculos. No es más, muchachos. Si no tienen más preguntas, eso es todo por ahora. Ah, ya. Perdón, pensé que no estaba grabando. Eso es todo por ahora, muchachos. Pues ya estamos compartiendo la información para la... bueno, pregunta a ustedes antes de que se vayan. Muchachos, ¿es posible reunirnos los jueves a las 8 en lugar de los martes a las 8? Por mí no hay problema, no sé, Johan y Alexander. Por mí tampoco hay problema. Por mí tampoco hay problema. Listo.
Entonces, pues miren que pues, como instructor me gustaría darle esta explicación así ahorita en vivo a los compañeros que estén, que pueden hacer alguna pregunta y es por cuestiones de conexión. Algunos otros compañeros pueden conectarse el jueves en la noche, entonces prefiero cambiar por cuestión de participación en la clase, de que la clase sea más dinámica para que se puedan conectar otros compañeros. Entonces la dejamos para el jueves en la noche, jueves 8 de la noche, y asimismo pues pediré yo a- al equipo encargado que programe las clases y que envíe la información a usted. El día de mañana ya está lista la sesión ahí en la plataforma de Territorium. Sin embargo, no sé si alguno de ustedes esté en algún grupo de, de Lazzo en el que están y yo pues por medio de un enlace les puedo compartir, perdón. Profe, pues creo que los tres que estamos presentes somos de Lazo 12. Sí, ¿el vocero está? Yo no recuerdo el nombre del, qué pena. Sí, 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 Giovanni. Ah, ya. Tú me habías escrito, apenas estoy mirando tu mensaje. Sí, 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 es a algunas personas creo que les falta presentar el cuestionario Ah, y ya. creo que se venció el 29. Entonces, si nos puede habilitar, por favor, el link. Listo, entonces ahora lo habilito. Ahorita terminamos la clase y lo habilito y dame un segundito, voy a terminar la grabación.